Nos acompaña en esta jornada nuestro querido y estimado columnista, forma parte de la familia de 360.travel, Hernán Costé, él es fundador de Travel Update, como siempre con los temas más interesantes, ahí ya lo vemos en pantalla, de lo que tiene que ver con el marketing turístico, hoy para hablar de lo que es el UX y el SEO, dos claves para el crecimiento digital. Hernán, bienvenido nuevamente a 360, ¿cómo estás? Hola Gus, muy contento de saludarlos. Acá como verán, estamos arrancando el día con unos buenos mates, que bueno, se fue el mate viajero para Costa Rica, estuvo andando para allá, pero bueno, el mate viajero estuvo en lugares cafetaleros, así que bueno, hubo Claro. algunos intercambios así con los locales para que prueben un poquito de lo que tomamos nosotros. Y yo les conté un poquito que a veces le agregamos esa cucharadita de café al Sí. mate, sobre todo cuando viene el inviernazo de Argentina, que es durísimo y uno tiene que tomar mate para caminar. Exactamente, Así exactamente. que Le llevaste la cultura argentina a Costa Rica. No sé si le inclinaste por el amargo, por el dulce. ¿Cómo fue en ese caso? le llevé el tradicional mate amargo, el que tomamos nosotros siempre, aclarándoles de que tiene tantas variantes Mm. como personas hay en el mundo, como sea el tomador de mate, que cada uno con su propio perfil. Sí. Le llamó un poco la atención a ellos eso de que a veces le agreguemos también un toque de café, Mirá que a mí vos. no me llama para nada la atención, pero bueno, a ellos Claro. sí. El mate es democrático, ¿no? El mate es bastante democrático y yo recomiendo siempre tener un personal porque después, si no, a veces es como que uno tiene que tomar el mate como lo indica otro y Sí. quizás no está tan bueno, digo. Tal cual, tal cual. Tenemos que hablar de lo que es el UX y el SEO, dos claves para lo que es el crecimiento digital, como bien lo dice allí el Graph. Y me gustaría, Hernán, que nos definas, ¿no? ¿Qué es el UX? ¿Qué es el SEO? Porque la audiencia se renueva, porque lo hablamos hace poco, pero hay que volver a definirlo. Cuéntenos de qué se tratan estas dos claves. Bien, bueno, por un lado lo que es el SEO con S, así como lo dice el graph, es el Search Engine Optimization, ¿sí? La optimización de nuestros sitios para los motores de búsqueda, para ser más encontrados. Son todas las prácticas que nosotros realizamos en nuestro sitio, usar palabras claves, poner notas en tendencia, hacer que las imágenes carguen más rápido, tratar de ser buena fuente para que nos levanten los distintos motores de búsqueda y también las nuevas plataformas de inteligencia artificial, de manera de que cuando alguien busca algo en Internet, encuentren mis sitios para eso. Por ejemplo, si hay alguien buscando reservar un hotel, que encuentre mi sitio que es para reserva de hotel si fuera el caso. Y por otro lado, tenemos lo que es la UX, que no es otra cosa que la experiencia de usuario. Nosotros acá lo vamos a ver muchas veces con estas siglas en inglés, como la mayoría de las cosas que vemos que son del marketing propias, ¿no? Si bien por un lado, nosotros, como hemos hablado quizás en otras columnas de lo que es el SEO y cuál es la función que tiene de hacer que aquellas personas que están buscando algo que yo pueda darles, que les pueda responder con mis productos a esas consultas, cómo hacer que nos encuentren más rápido, aparecer más arriba. En el caso de que nosotros hagamos campañas publicitarias, que también tengamos buenas prácticas de SEO, puede hacer que las campañas funcionen mejor y todo, que nos salgan más baratas o que nos muestren más y así sucesivamente. Eso es todo lo que hacemos nosotros. ¿Sí? Trabajamos dentro de nuestro sitio, lo optimizamos, hacemos que se vea primero en mobile antes que nada y después en el resto de las pantallas. Después también lo que es la carga del sitio para que no sea un sitio que tarde mucho en cargar, porque eso puede hacer que directamente no se muestre o que se muestre como tercera alternativa. Así como también el uso de bueno, ciertas palabras clave en las URLs, en los títulos, en la jerarquización de títulos. Son muchas prácticas que en realidad, si nosotros estamos trabajando, por ejemplo, en la creación de contenido para una web, yo diría que el trabajo duro ya lo estamos haciendo. Entonces, siempre recomiendo que se tenga a mano conceptos de SEO para en la misma elaboración aplicarlos, porque diría que es casi sobre la marcha. Y después, por otro lado, tenemos lo que es la experiencia de usuario. La experiencia de usuario
así como la vez pasada hablamos de identidad e imagen y dijimos que la imagen se forma en la mente de los clientes, ¿sí? De los usuarios. Esta imagen también se forma en torno a lo que fue su experiencia ingresando en un sitio o interactuando con una app o con algún tipo de sistema de reserva, cómo ha sido ese camino. Y acá tendríamos que pensar, me pareció bueno hablar de este tema porque muchas veces los clientes preguntan y dicen, yo atraigo un montón de gente, estoy haciendo campañas publicitarias y me visitan miles de personas, pero muy pocos le dan a reservar o muy pocos hacen alguna consulta. Y a veces cuando entramos y chequeamos un poco el sitio cómo está, vemos que la usabilidad está muy abajo, que es muy difícil encontrar los botones para reservar, que quizás se da muchas vueltas en el envío de la información y esto lo podemos ver como barreras. Si Claro. nosotros tuviéramos un criterio más cercano, por ejemplo, a lo que es el criterio de e-commerce o comercio electrónico, que implementa muchas prácticas como para que para nosotros sea muy fácil llegar al botón de reservar, calcular el envío y poner la tarjeta. Esos criterios también los tendríamos que poner cuando nosotros hablamos de turismo y queremos concretar mejor las reservas. Imagínate, Gus, si yo te dijera, te mando un correo electrónico, una newsletter, y te mando un código de descuento para comprar tus pasajes a Europa hoy. Bueno, Claro. vos ingresás al sitio que yo te doy y no encontrás dónde pongo el código, si no lo pongo ya me están cobrando, no me están cobrando. Son preguntas que se hace la gente que para uno son obvias, pero hay personas que no saben, hay personas que quizás nosotros somos los formadores de esas personas al momento de que vayan a hacer su compra. Entonces ahí está la experiencia de usuario. Nosotros planteamos un escenario, leemos un poco en las pantallas, medimos por dónde estaciona la persona, ¿sí? Se puede medir de muchas maneras, en los scrolls que hace, en los clics que hace dentro del sitio y podemos ver un poco cómo es ese viaje que hace. Y de esa manera, con esos datos, también hacer más fácil y más accesible la experiencia. Cuanto menos pasos haya para poder hacer una reserva, son menos barreras. Si no, imagínate que es como que fuera una carrera con obstáculos. Nuestra misión es que sean lo menos obstaculizantes posibles y a veces esto puede marcar una gran diferencia si un sitio es más vendedor o no, o una landing page o una app, ¿no? Es por ese lado. Bueno, qué clave que son al final lo que mencionaba allí en el graph, el tema para el crecimiento digital, estas dos palabras. Hernán, para los que no estamos tan interiorizados en el aspecto como vos claramente, es algo que se viene dando en los últimos tiempos, es algo que existió siempre. ¿Cómo se maneja? ¿Cómo fue evolucionando? Mira, en un principio los sitios web eran sitios duros, estáticos y que uno ingresaba en sus computadoras personales y los navegaba para arriba y para abajo. Y se acostumbraba a tener mucha información que a la larga la gente empezó como a estar cada vez más acostumbrada a esos entornos. Entonces las cosas se hicieron como mucho más dinámicas, al punto que el día de hoy quizás toda la información la pueda ver alguien en un video de 30 segundos y no bajándose un montón de PDFs y de folletos digitales. Lo que pasa con esto y la clave de la actualización constante es que la tecnología va cambiando en torno a las exigencias del público, pero las exigencias del público también están condicionadas a cómo van cambiando las tecnologías. Entonces, algunos mecanismos vamos a ver que se simplifican o se complejizan y esto es más que nada por los usos y costumbres de las personas. Si de repente hoy tenemos mucha más gente con sus medios de pago cargados en el móvil y que le tienen mucha confianza a sus medios de pago, y que a raíz de eso, si yo los tengo insertados en mi sitio, la gente me va a comprar más por el móvil y toda la navegación, la principal, la más fácil de todas, tiene que ser por el móvil.
y después tener la versión web si quiero hacer algo más pensado en la gente bueno, que se sienta un poco más a ver las cosas y demás. Pero yo diría que esos caminos hay que pensarlos mucho desde el comportamiento del usuario cuando llega y qué es lo que se va a encontrar, cómo hacérsela bien fácil para eso. Y parece que no, pero es real, por esto que vos me decís, si se ve alguna evolución a través del tiempo, te diría que hay un montón de sitios que todavía no cumplen con ninguna de estas cosas. Que si uno los navega de móvil, tiene que empezar a scrollear para los costados, por ejemplo, para ver la pantalla completa o poner el celular en horizontal y así todo también la experiencia no es tan buena. O que quizás para llegar a hacer una reserva tenga que tener muchos pasos, como por ejemplo, si retomamos el ejemplo del código de descuento, me mandan un mail, entro al sitio, pongo a dónde quiero ir, me fijo si está validado el código, pongo el código, lo valido, me extiende alguna otra cosa, tengo que hacer alguna otra cosa más y después tengo que hacer una confirmación más. Son un montón de pasos. Cuando en realidad debería ser, bueno, si yo te mando un link con el código, eso se tendría que resolver primero y después todo lo otro, porque además también se genera una ansiedad en el usuario y se genera una tensión, y esa tensión o esa angustia que yo le genero al usuario es la experiencia de usuario. Entonces, ahí yo voy a tener que ver si soy una marca que produce esas cosas o que realmente hace más placentero o hace mejor el proceso de que te compres tus vacaciones, por ejemplo. Entonces, fíjate que ahí hay como gran camino para recorrer. Un ejemplo que por ahí pueden ver todos, un ejemplo que podemos ver todos, más allá del turismo. Por ejemplo, si, la mayoría de los bancos, la mayoría de las instituciones bancarias, trabajan mucho en esto de la UX, sobre todo para que uno pueda asimilar mejor la información. Por ejemplo, cuando hay mucha información sobre algún producto, que esté muy claro, que esté primero esto, segundo lo otro, tercero lo otro, esos criterios son de UX. Entonces, a veces nos sorprendemos que una entidad bancaria resulte tan soft, tan blanca, usable, tan blanda, quise decir, que por lo general ese tipo de instituciones son como mucho más protocolares y tienen como muchos más pasos. Entonces, bueno, siguiendo ese ejemplo, muchas cadenas hoteleras o sitios podrías llegar a ver cuáles son los atractivos turísticos de una, y bueno, te aseguro que hay un montón de sitios de lugares consagrados y te cuesta conseguir la información de qué hacer y dónde ir. Y en este punto de la vida eso parecería como imposible, pero está. ¿Qué me puede pasar si yo gestiono una página con mucha promoción turística o con ofertas y es difícil encontrarla? Y que yo voy a estar informando o dando la idea y alguien que lo resuelva mejor va a tener la conversión. Por ejemplo, alguna agencia, alguna OTA o alguien que se dedique puntualmente a esto. Entonces, por eso hay que tener en cuenta estos conceptos para hacer que no solamente encargar que mucha gente me visite y me encuentre, sino que cuando esté adentro de mi sitio encuentre lo que tiene que encontrar. Entonces viene más por ese lado. Excelente. Hernán, gracias como siempre por el tiempo, la amabilidad de las enseñanzas. Te deseamos lo mejor y vamos a seguir en contacto muy pronto. Dale, Gus, un gran abrazo a todos, a todo el equipo, a seguir, que este año nos encuentra haciendo muchas cosas juntos, ¿eh? Así que bueno, aprovecho de decirles a toda la audiencia que bueno, que junto con 360 estamos llevando estas prácticas para posicionar destinos y emprendimientos turísticos, empresas y demás, así que estamos a un clic de distancia para trabajar juntos. Qué mejor que Hernán con usted trabajando con 360.travel, Travel Update juntos para, por supuesto, reforzar el marketing de los destinos turísticos, UX, SEO, todo lo que tiene que ver con la promoción. Así que un placer, como siempre, Hernán, gracias. Un gran abrazo, nos vemos la semana que viene. Abrazo muy grande. Pasó con nosotros Hernán Costé, fundador de Travel Update. Temas interesantes, 2 claves para el crecimiento digital, UX y el SEO, y nosotros lo dialogamos aquí en 360.travel.